Dos hermanas compartieron un secreto bajo el mismo techo. Una cama las unió por 4 décadas. El silencio de la casa tragaba sus susurros, como un pozo sin fondo. Hoy voy a abrir las puertas de una casa en Michoacán, donde dos hermanas vivieron un amor prohibido durante 40 años. Un pacto sellado en la sombra. ¿Quieren saber qué las llevó a cruzar esa línea? La historia comienza en un pueblo perdido de Michoacán, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Las calles son de tierra, las casas de adobe, y en el centro de todo, una vieja casona. La llamaban la Casa del Silencio. Sus muros estaban agrietados, como la piel de un anciano. El adobe se desmoronaba con el viento. Las ventanas tenían rejas de hierro forjado, oxidadas, retorcidas por los años. Parecían garras que atrapaban la luz del sol. El jardín era una jungla. La maleza crecía sin control, devorando las estatuas de ángeles rotos. Las bugambillas, antes orgullosas, ahora eran enredaderas salvajes que estrangulaban las paredes. El aire olía a tierra húmeda, a flores muertas, a secretos guardados demasiado tiempo. Los únicos sonidos eran el susurro del viento entre las hojas secas, el zumbido de los insectos y, a lo lejos, el ladrido melancólico de un perro. La casa no era solo un edificio. Era un ser vivo, un guardián, un testigo mudo de una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Pero los susurros existían. Eran como el polvo que flotaba en el aire. La gente del pueblo hablaba. Siempre lo hacían. Doña Clara, la vecina de al lado, era la que más hablaba. Una mujer de 70 años, con la cara surcada de arrugas y los ojos pequeños, brillantes, como los de un pájaro. Observaba la casa desde su ventana, día tras día, año tras año. Esas hermanas no son normales, le decía a quien quisiera escuchar. Nunca salen. Nunca reciben a nadie. Algo oscuro pasa ahí dentro. Sus palabras eran veneno. Un veneno que se esparcía por el pueblo. Dentro de la casa vivían ellas, Marina y Esmeralda, las hermanas del silencio. Marina era la mayor. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad feroz. Tenía la espalda encorvada, como si cargara un peso invisible. Esmeralda era más frágil. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus movimientos eran lentos, medidos. Parecía un fantasma flotando por las habitaciones oscuras. Sus vidas eran un ritual silencioso, un baile de gestos y miradas que solo ellas entendían. Una tarde, sentadas en el porche trasero, el sol se filtraba entre las hojas. Marina tomó la mano de Esmeralda. Sus dedos huesudos se entrelazaron. Un gesto de posesión, de protección. Esmeralda sonrió. Una sonrisa triste, rota. Sus ojos brillaron, pero no de alegría. Era algo más profundo. Dolor, fuerza, resignación. Doña Clara las observaba desde su patio. Frunció el ceño, se persignó, escupió al suelo. Para ella, ese simple gesto era la prueba de todo lo que sospechaba. La confirmación de un pecado sin nombre. La casa seguía respirando, lenta, pesadamente, guardando el secreto de las dos mujeres que habían construido su propio mundo entre aquellas paredes. Un mundo sin juicios, un mundo sin sol, un mundo donde el amor y la soledad eran la misma cosa. Las puertas de la Casa del Silencio estaban cerradas, pero hoy nosotros las vamos a abrir. El amanecer en la casa era un ritual inmutable. Marina siempre se despertaba primero, antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las rejas oxidadas. Se movía en la penumbra con la familiaridad de un ciego. No necesitaba luz. Conocía cada tabla del suelo que crujía, cada grieta en la pared.
Su primer acto era encender las velas, no por fe, sino por costumbre. La llama temblorosa arrojaba sombras danzantes sobre los muebles cubiertos de sábanas blancas. Eran fantasmas esperando un despertar que nunca llegaría. Luego iba a la cocina, el corazón de la casa, un lugar oscuro y húmedo. El viejo fogón de leña tardaba en encenderse. El humo llenaba la habitación, picando en los ojos. Marina preparaba el desayuno. Siempre el mismo. Tortillas de maíz hechas a mano, calientes, flexibles, y chocolate espeso, amargo. El aroma del café de olla se mezclaba con el olor a leña quemada y a humedad. Esmeralda esperaba en la cama. No dormía, solo esperaba. Escuchaba los sonidos de Marina. El golpeteo rítmico de la masa contra la piedra. El silbido del agua hirviendo. Esos sonidos eran su ancla. La prueba de que no estaba sola en la oscuridad. Marina le llevaba el desayuno a la cama. Se sentaba en el borde. No hablaban. Las palabras no eran necesarias. Su silencio era un lenguaje propio, una sinfonía de miradas y gestos. Vivían en una isla, una fortaleza construida con adobe y soledad. El mundo exterior era un rumor lejano, un enemigo al que mantenían a raya. A veces el cartero golpeaba la puerta, un golpe seco, metálico. Marina se quedaba inmóvil. Contenía la respiración, esperaba a que los pasos se alejaran. Las cartas se acumulaban en el suelo, bajo la ranura del correo. Polvo sobre polvo. Promesas olvidadas, conexiones rotas. Su único vínculo con el exterior era el espejo del recibidor. Un espejo antiguo, con el marco de madera tallada y el cristal manchado por el tiempo. Una larga grieta lo cruzaba en diagonal, como una cicatriz. Marina se paraba frente a él cada mañana. Pero no se veía a sí misma. No veía a la mujer de cabello cano y piel arrugada. Veía su destino, el reflejo de una vida compartida y distorsionada. La grieta partía su rostro en dos, pero para ella unía dos mitades, la suya y la de Esmeralda. Esa grieta era su pacto, su verdad. Recordaba cuando era niña. El espejo estaba intacto. Reflejaba la luz del sol, los rostros jóvenes de dos hermanas que jugaban a ser princesas. Ahora solo reflejaba la penumbra, la máscara que el tiempo les había impuesto, una máscara que ocultaba la juventud eterna de un amor que se negaba a envejecer. La casa tenía su propia banda sonora. El crujir constante de las vigas de madera, el tic-tac cansado del reloj de péndulo en la sala, el aleteo de un pájaro atrapado en la chimenea. Y por la noche, los otros sonidos. El rasguño de los ratones dentro de las paredes, pequeños secretos corriendo en la oscuridad. Eran como los susurros del pueblo, incesantes, invisibles. La casa misma parecía susurrar su historia. Una historia de encierro, de devoción, de un juramento que las había convertido en prisioneras y guardianas de su propia cárcel. Una cárcel de amor. La cena era otro ritual. La vieja mesa de comedor, grande para dos personas, se sentía como un altar a su soledad compartida. La luz de las velas parpadeaba, alargaba sus sombras en las paredes desnudas. Comían en silencio, solo el sonido de los cubiertos contra los platos de cerámica. Un sonido frágil, casi una disculpa. Sobre la mesa, los restos de una comida sencilla. Frijoles, arroz, un trozo de queso. Suficiente para sobrevivir. Suficiente para mantener el pacto un día más. A veces, encendían la vieja radio. Un aparato de madera que solo sintonizaba estaciones lejanas. La música llegaba distorsionada. Boleros tristes de un tiempo pasado. Voces de un mundo al que ya no pertenecían. Después de unos minutos, Marina la apagaba.
El silencio era más seguro, más honesto. En ese silencio, su realidad se solidificaba. Marina miraba a Esmeralda a través de la llama de la vela. Mi otra mitad, le decía a veces. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, reales. Ignoraban la verdad, la sangre que compartían. Esa mentira era su refugio, la única verdad que les permitía respirar. Fuera, la vida del pueblo seguía su curso. Una noche, un niño curioso se acercó a la ventana de la cocina. Se paró de puntillas. Miró a través del cristal sucio. Vio a las dos hermanas sentadas a la mesa. Vio cómo Marina acariciaba la mejilla de Esmeralda. El niño no entendió, pero sintió miedo. Corrió a casa. Le contó a su madre lo que había visto. «Son brujas», dijo la madre. Y el veneno de los susurros ganó una nueva gota. Dentro de la casa, Marina no sabía nada de esto. Su mundo estaba contenido en esas 4 paredes. Su universo era el rostro de Esmeralda. En ella veía a la hermana pequeña que había jurado proteger. Pero también veía a su compañera, su cómplice, su único amor. Era una mezcla confusa, amor y culpa, devoción y pecado. No había salida, no la querían. Recordaba la noche en que todo cambió, la noche en que su padre murió. La casa se llenó de un silencio nuevo, un silencio vacío, aterrador. Se quedaron solas, 2 niñas en una casa demasiado grande. El pueblo las miró con lástima, luego con sospecha, luego con desprecio. Esa noche, bajo la misma manta, hicieron un juramento. Nunca nos separaremos, tú y yo contra el mundo. Un juramento de niñas, un juramento que se convirtió en cadenas de oro. La casa las había protegido, las había aislado, las había transformado. Y ahora, después de 40 años, la casa y ellas eran una sola cosa. Un corazón que latía al ritmo lento del olvido. La llegada de Sofía fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Sofía era periodista, joven, ambiciosa. Había oído los rumores sobre la Casa del Silencio. Olfateaba una gran historia. Una de esas historias que te cambian la carrera. Llegó al pueblo una mañana de martes. Preguntó por las hermanas. La gente bajaba la voz, señalaba la casa con un gesto vago. Le advirtieron que no fuera, que las dejara en paz. El sacerdote del pueblo, el padre Miguel, la citó en la sacristía. Un hombre mayor, de manos temblorosas. «Hija, hay cosas que es mejor no remover», le dijo. Su aliento olía a anís. «Esa casa guarda mucho dolor. No les haga más daño». Pero Sofía no era de las que se rendían. Para ella, el dolor era la materia prima de su trabajo. Consiguió entrar a la casa. No fue fácil. Mintió. Dijo que era una trabajadora social, que venía a ofrecer ayuda del gobierno. Marina dudó, pero la palabra ayuda resonó en ella. La dejó pasar. Fue un acto de hospitalidad forzada, una forma de controlar la amenaza, de estudiarla de cerca. La casa por dentro era más oscura de lo que Sofía había imaginado. Olía a cerrado, a polvo de siglos, a tristeza. La primera sesión fue en la sala. Sofía se sentó en un sillón rígido. Marina, en una silla frente a ella. Esmeralda observaba desde el umbral de una puerta como una sombra. Sofía sacó su libreta. Hizo preguntas amables, sobre su salud, sobre sus necesidades. Marina respondía con monosílabos. «Sí. No. Estamos bien». Sus ojos no se encontraban con los de Sofía. Miraban un punto fijo en la pared. Sofía sintió una pared de silencio. No era timidez. Era una defensa. Una muralla construida ladrillo a ladrillo durante 40 años. En un momento, Esmeralda tosió. Una tos seca,
profunda. Se llevó un pañuelo a la boca. Escondió el rostro. Como si la tos fuera una traición, una debilidad que no podía permitirse mostrar. Sofía vio el gesto y vio la mirada de pánico en los ojos de Marina. Ahí había una fisura, una grieta en la muralla. Decidió presionar. Dejó de lado las preguntas amables. Fue directa. Señora Marina, la gente del pueblo dice que ustedes no han salido de esta casa en décadas. Silencio. Dicen que viven aisladas del mundo. Silencio. Sofía se inclinó hacia adelante. Bajó la voz. Hizo la pregunta clave. ¿Qué las mantuvo juntas tanto tiempo? El aire se volvió denso. El tic-tac del reloj parecía gritar. Marina cerró los ojos. Sus labios temblaron. Y entonces susurró. Unas palabras apenas audibles. Pero Sofía las escuchó. Claras como un trueno. Fue un juramento. Un juramento hecho en la desesperación. La frase se clavó en la mente de Sofía. No era una respuesta. Era una puerta. Una invitación a un laberinto oscuro. Mientras Marina hablaba, los ojos de Sofía se desviaron hacia una pequeña mesa junto al sillón. Había un libro de cuero gastado. Un diario. Las páginas estaban amarillentas. La tinta, desvaída. Sintió un impulso, una certeza. La respuesta no estaba en las palabras de Marina. Estaba allí, en ese libro. La primera grieta se había abierto. Y Sofía sabía que no se detendría hasta derribar el muro por completo. El catalizador fue la enfermedad. La tos de Esmeralda empeoró. Se convirtió en una fiebre que la consumía por dentro. Su fragilidad ya no era una sombra. Era una presencia tangible en la casa. Yacía en la cama, con la piel ardiendo y los ojos vidriosos. Marina entró en pánico. El mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronaba. La enfermedad era una invasión. Un enemigo que no podía controlar con silencio y puertas cerradas. Doña Clara, la vecina, escuchó los delirios febriles de Esmeralda a través de la pared. Llamó al único médico del pueblo, el doctor Rojas. Un hombre bueno, acostumbrado a los secretos de la gente. El doctor llamó a la puerta, 1, 2, 3 veces. Soy el doctor Rojas, sé que hay alguien enfermo ahí dentro. Marina se asomó por la ventana. Sus ojos eran 2 brasas de furia y miedo. Váyase, gritó. Aquí no hay nadie enfermo. Déjeme ayudarla, señora, insistió el doctor. Lárguese o llamo a la policía, amenazó ella. Y le cerró la ventana en la cara. Fue un acto de desesperación. Su instinto era proteger, y para ella, proteger significaba aislar. Cerró la puerta con llave, puso una tranca, arrastró un mueble pesado, convirtió la casa en un búnker. El médico era el mundo exterior. Y el mundo exterior era el enemigo. Se arrodilló frente a un viejo icono de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. La pintura estaba descolorida, casi borrada. No rezó con palabras aprendidas. Susurró una letanía propia, una mezcla de súplicas y promesas. No te la lleves. Déjamela a mí. Haré lo que sea. Pero no me dejes sola. Pasó días así, sin dormir, apenas comiendo, cuidando a Esmeralda, poniéndole paños fríos en la frente, susurrándole historias de su infancia. Pero la fiebre no cedía. Esmeralda se debilitaba por momentos. Una tarde, mientras le cambiaba las sábanas sudadas, Esmeralda abrió los ojos. La miró con una claridad que asustó a Marina. Tengo frío, susurró, y luego, con un hilo de voz, no quiero morir aquí. Esas palabras rompieron algo dentro de Marina. El miedo a la soledad fue más fuerte que el miedo al mundo.
Vio el rostro consumido de su hermana y comprendió. El silencio que las había protegido ahora la estaba matando. Su juramento se había convertido en una sentencia de muerte. Tomó una decisión, la más difícil de su vida. Tenía que romper el silencio. Tenía que pedir ayuda. Pero no al doctor, no al pueblo, a la única persona que había intentado mirar más allá del muro. A Sofía. Descorrió el mueble. Quitó la tranca. Abrió la puerta. El aire fresco de la tarde la golpeó en la cara. Se sentía extraño, extranjero. Cruzó la calle, preguntó por la periodista. La encontró en la pequeña posada del pueblo. Sofía se sorprendió al verla. Marina estaba pálida, temblaba, pero en sus ojos había una nueva determinación. «Venga conmigo», dijo Marina. «Le voy a contar todo». Su voz no era un susurro, era el principio de un grito. Marina no llevó a Sofía a la casa. La guió al jardín trasero, a la selva de maleza y estatuas rotas. Se sentaron en un viejo banco de piedra cubierto de musgo. Era la primera vez en años que Marina sentía el sol en la cara, el aire libre. Cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. Era un momento de extraña normalidad. Un respiro antes de la tormenta. Una pequeña mariposa amarilla se posó en su mano arrugada. Marina la miró, y por primera vez, Sofía la vio sonreír. Una sonrisa genuina, llena de una melancolía infinita. Ese momento de paz hizo que su confesión fuera aún más devastadora. Y entonces, Marina empezó a hablar. Su voz era baja, monótona, como si contara la historia de otra persona. No fue un relato lineal. Fueron fragmentos, recuerdos que brotaban sin orden, como piezas de un espejo roto. El primer recuerdo fue el de su padre, un hombre bueno pero débil. Murió de una pena del corazón, decían. La noche de su muerte, llovía. El olor a tierra mojada llenaba la casa. Se acurrucaron juntas en la cama grande. Tenían miedo de los truenos y del silencio que él había dejado. «Ahora solo nos tenemos a nosotras», le susurró Marina a Esmeralda. Esa noche sellaron su pacto. El segundo recuerdo fue el del pueblo. Después de la muerte de su padre, la gente empezó a hablar. Rumores sobre su madre, que los había abandonado años atrás. Decían que era una mujer de mala vida, y que ellas eran la semilla del pecado. Las otras niñas no jugaban con ellas, les tiraban piedras cuando pasaban. «¡Huérfanas!», les gritaban. «¡Hijas de una cualquiera!». Los gritos rebotaban contra los muros de la casa, y cada grito era un ladrillo más en su muralla. Se encerraron. Dejaron de ir a la escuela. Dejaron de ir a la iglesia. La casa se convirtió en su único refugio. El tercer recuerdo fue el más difícil, el que nunca había pronunciado en voz alta. La noche en que cruzaron la línea, eran adolescentes, solas, asustadas. El mundo exterior era una amenaza constante. Una noche de tormenta, un borracho intentó forzar la puerta. Gritaba obscenidades. Se acurrucaron en un rincón, abrazadas, temblando. Cuando el hombre se fue, se quedaron así, abrazadas. Y en ese abrazo, el miedo se transformó en otra cosa, en consuelo, en calor, en una forma desesperada de amor. Fue su primer beso, un beso salado por las lágrimas, un beso que las redefinió para siempre. Ya no eran solo hermanas, eran ancla y barco, la una para la otra. El cuarto recuerdo fue el de la estabilidad. Los años que siguieron, crearon una rutina, un mundo propio con sus propias reglas. Marina era el hombre de la casa, la protectora. Esmeralda era la mujer, la que cuidaba del hogar. Se repartieron los roles que el mundo les había negado.
Su relación se convirtió en su normalidad. Su pecado se convirtió en su salvación. El amor prohibido la salvó de la locura, de la soledad, del odio del pueblo. Sofía escuchaba en silencio. Estaba en shock. Había cubierto guerras, desastres, corrupción. Estaba acostumbrada al horror. Pero esto era diferente. Esto era una tragedia íntima, una historia de amor nacida de la desesperación más profunda. Pensó en su propia hermana, en el vínculo que las unía, y por un momento sintió que entendía. No lo justificaba, pero lo entendía. El dolor, el miedo, la necesidad de aferrarse a alguien en la oscuridad. Discretamente sacó su teléfono. Activó la grabadora de voz. No lo hizo como periodista, lo hizo como ser humano. Sabía que esa grabación era la única prueba, la única llave para liberarlas. Mientras Marina hablaba, Sofía escuchó un ruido, un crujido de hojas secas detrás de ellas. Se giró. No vio a nadie, pero sintió una presencia. Alguien las estaba observando. Escondió el teléfono rápidamente. El aire de libertad del jardín se había desvanecido. La sombra de la casa volvía a cernirse sobre ellas. La lluvia comenzó a caer. Primero unas gotas tímidas, luego un aguacero torrencial. El cielo de Michoacán se puso gris, pesado. Sofía y Marina volvieron a entrar en la casa. El olor a humedad era más fuerte que nunca. El sonido de la lluvia contra el techo de lámina era como un tamborileo constante. Aumentaba la tensión. Encontraron a Esmeralda en la misma cama. Su respiración era superficial. Sofía se acercó. Marina se interpuso. No la toque. Sofía ignoró la advertencia. Puso la mano en la frente de Esmeralda. Ardilla. Necesita un hospital. Ahora, dijo Sofía con firmeza. Marina negó con la cabeza. El miedo volvía a apoderarse de ella. Sofía sabía que tenía que actuar rápido. No podía obligarlas. Tenía que hacerles entender. Miró a Marina. Su historia es increíble, dijo. Pero no es una excusa para dejarla morir. Usted no entiende, susurró Marina. Si salimos, nos destruirán. Ya están destruidas, respondió Sofía, su voz sin crueldad, solo con verdad. Entonces recordó el diario. El que había visto en la mesita. Lo buscó. Estaba allí. Lo tomó. Las páginas se deshacían al tacto. ¿Y esto?, preguntó mostrándoselo a Marina. ¿Esto también es parte del juramento? Marina la miró con los ojos desorbitados. No lo toque, es privado. Sofía abrió el diario al azar. La caligrafía era delicada, femenina. Era la letra de Esmeralda. Leyó en voz alta. Hoy Marina me ha traído una flor del jardín. Dice que soy su flor. A veces me siento como una flor en un jarrón. Bonita, pero sin raíces, sin vida. Quiero ver el sol. Quiero sentir la lluvia en la cara. Pero le tengo más miedo al mundo que a esta oscuridad. Las palabras de Esmeralda llenaron la habitación. Marina se derrumbó. Se dejó caer en una silla. Las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas que había contenido durante 40 años. No eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de fracaso. Había intentado proteger a su hermana, pero solo la había enjaulado. Era nuestro refugio, sollozó. El mundo nos habría matado de todos modos, de otra forma, con desprecio, con odio. Al menos aquí teníamos amor. El amor no debe ser una jaula, dijo Sofía suavemente. La lluvia arreciaba. El viento azotaba las ventanas. Un relámpago iluminó la habitación por un instante. Mostró los 3 rostros. El de la prisionera moribunda, el de la carcelera arrepentida y el de la extraña que había traído la luz.
una luz que podía salvarlas. O quemarlas hasta los cimientos. El viento sopló fuerte. ¿Podrían sobrevivir a la luz que las alcanzaría? Para entender el silencio, hay que conocer sus raíces. La familia del Valle, la familia de Marina y Esmeralda, no siempre había sido un nido de secretos. Hubo un tiempo en que su apellido era respetado en el pueblo. Su bisabuelo había sido uno de los fundadores, un hombre de tierras y de palabra. Su abuelo fue maestro, un hombre culto que soñaba con llevar la ilustración a ese rincón olvidado de México. Pero la pobreza es como una enfermedad lenta. Va carcomiendo los huesos de una familia. El abuelo empezó a beber, la frustración ahogada en tequila. Murió joven, dejando a la familia con más deudas que honra. Su padre, el hijo del maestro, heredó la tristeza. Era un hombre bueno, pero roto por dentro. Se casó con una mujer de fuera, una mujer hermosa y libre, que nunca encajó en la mentalidad cerrada del pueblo. Cuando Marina y Esmeralda eran niñas, su madre se fue. Simplemente desapareció. Algunos decían que se había fugado con un vendedor ambulante. Otros que se había ido a la ciudad a buscar fortuna. La verdad nunca se supo. Pero su ausencia dejó una mancha en el apellido del Valle. Una mancha de abandono y de vergüenza. El padre se hundió aún más en su melancolía. Murió poco después, dejándolas solas. Dos niñas marcadas por la tragedia. El pueblo, que antes las miraba con lástima, empezó a mirarlas con recelo. Eran las hijas de la abandonada, las huérfanas del triste, la semilla de una estirpe maldita. Los niños eran los más crueles, la crueldad de la inocencia. Les tiraban piedras a las ventanas, les dejaban animales muertos en la puerta. Pintaban insultos en sus muros de adobe. Fue entonces cuando Marina formuló su única ley, su única religión. Solo nos tenemos nosotras, le dijo a Esmeralda una noche, mientras limpiaban los restos de un huevo podrido de la puerta. El mundo no nos quiere. El mundo nos odia. Pero nosotras nos vamos a salvar. Esa filosofía se convirtió en su evangelio. Cada noche, antes de dormir, no rezaban al Dios de la iglesia, no al Dios que permitía que les tiraran piedras. Tenían su propia oración, se tomaban de la mano en la oscuridad. Yo soy tuya, decía Marina. Y yo soy tuya, respondía Esmeralda. Nada nos separará. Nunca. Era una letanía de supervivencia. Un pacto de sangre sellado sin sangre. Su amor no nació del deseo. Nació del terror. Fue un acto de defensa, una forma de crear un universo de dos habitantes en un mundo que las quería aniquilar. Su casa era su país, su cama, su capital, y su secreto, su única constitución. No eligieron el silencio. El silencio las eligió a ellas. Se aferraron a él como un náufrago a una tabla en medio del océano. El silencio las salvó, y el silencio las condenó. Sofía sabía que necesitaba ayuda, pero la ayuda no estaba en la casa, estaba fuera, en el pueblo. Decidió enfrentar a los guardianes del silencio, los ancianos del pueblo. Un consejo no oficial de hombres que gobernaban con la autoridad de la costumbre y el miedo. Se reunió con ellos en la sacristía de la iglesia, el mismo lugar donde el padre Miguel le había advertido que no se metiera. El aire estaba cargado de olor a cera vieja e hipocresía. Eran tres hombres: don Ramiro, el tendero; don Eladio, el terrateniente; y don Cosme, el jefe de la policía local. La miraron con desconfianza, con hostilidad mal disimulada. Sofía les contó lo que había descubierto: la enfermedad de Esmeralda,
La historia de aislamiento. No mencionó la parte más íntima del secreto. Sabía que no lo entenderían. Los ancianos escucharon sin interrumpir. Sus rostros eran máscaras de piedra. Cuando terminó, don Eladio, el terrateniente, habló. Su voz era grave, autoritaria. Señorita, usted es una extraña aquí. No conoce nuestras costumbres. Está removiendo cosas que deben permanecer enterradas. Esa historia, si sale a la luz, manchará el nombre de nuestro pueblo. Traerá vergüenza. Don Ramiro, el tendero, añadió con voz sibilante. Y también manchará su reputación. La gente dirá que es una periodista amarillista, que busca el escándalo a costa del dolor ajeno. Era una amenaza velada, una advertencia. Pero Sofía no se inmutó. Se trata de la vida de una mujer, dijo. Esmeralda necesita un médico. Entonces habló don Cosme, el policía. El más directo, el más brutal. Esas mujeres eligieron su vida. Es su asunto, no el nuestro, y no el suyo. Se inclinó sobre la mesa. Sus ojos eran fríos. Le recomiendo que se vaya del pueblo. Por su bien. A veces la curiosidad puede ser peligrosa. Sofía comprendió su lógica. No era una lógica de justicia. Era una lógica de control. Las hermanas del Valle eran una anomalía, pero una anomalía contenida. Su secreto, mientras permaneciera dentro de los muros de la casa, era inofensivo. Era parte del folclore oscuro del pueblo. Una historia para asustar a los niños. Pero si salía a la luz, se convertiría en un escándalo. Y el escándalo alteraría el frágil equilibrio de poder. La paz de los sepulcros. Don Eladio se levantó. Fue la señal de que la reunión había terminado. Déjelas en paz, dijo. Dios las perdonará en su infinita misericordia. Pero nosotros, señorita, nosotros no somos tan misericordiosos. Esa frase fue una revelación. Ellos lo sabían. Quizás no todos los detalles, pero sabían lo suficiente. Y habían elegido el silencio. Habían sido cómplices. Sofía se levantó. No dijo nada más. Las palabras eran inútiles. Salió de la sacristía. Sintió sus miradas clavadas en su espalda. No eran solo miradas, eran una sentencia. Pero su decisión estaba tomada. Si el pueblo no quería romper el silencio, ella lo haría gritar. Sofía decidió jugar según las reglas del sistema. O al menos, intentarlo. Tomó un autobús a la capital del estado, a la oficina del Procurador de Justicia. El edificio era un monstruo de concreto. Frío, impersonal. Consiguió una cita con un funcionario de bajo nivel. Un hombre de bigote ralo y mirada aburrida. El despacho olía a café rancio y a expedientes viejos. Las ventanas estaban cerradas, el aire estancado. Sofía le contó la historia, con cuidado, omitiendo los detalles más escabrosos, enfocándose en el encierro, en la evidente necesidad médica de Esmeralda. El funcionario la escuchó con impaciencia. Tamborileaba los dedos sobre el escritorio. Cuando Sofía terminó, suspiró. Mire, señorita, dijo con tono condescendiente. Aprecio su preocupación ciudadana, de verdad. Pero legalmente aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada?, replicó Sofía, incrédula. No hay una denuncia formal. Las señoras no se han quejado. No hay evidencia de un crimen. Por lo que me cuenta, es una decisión de vida. Muy extraña, sí, pero privada. ¿Y la salud de Esmeralda? ¿Eso es privado? El hombre se encogió de hombros. Si no quieren recibir a un médico, no podemos obligarlas. Son adultas. Abrió un cajón. Sacó una carpeta. Era una señal clara de que la conversación había terminado. Además, añadió, como si le confiara un secreto, esa zona, Michoacán,
Es complicada. Hay familias influyentes, familias que no les gusta que los de fuera metan las narices en sus asuntos. Era la misma lógica que los ancianos del pueblo. La lógica del silencio, pero con un sello oficial. Sofía sintió una oleada de frustración, de impotencia. La ley, que se suponía debía proteger a los vulnerables, era solo una pared. Un laberinto de burocracia diseñado para mantener el status quo. La moralidad no importaba. Solo los procedimientos, los sellos, las firmas. Se dio cuenta de que la ley no era una herramienta de justicia. Era una herramienta de poder. Y ella no tenía poder. Salió del edificio sintiéndose derrotada. El sol de la ciudad le pareció hostil. El ruido del tráfico, una agresión. Se sentó en un banco del parque. Miró a la gente pasar. Familias, parejas, amigos, vidas normales. Y pensó en Marina y Esmeralda, en su vida anormal, en su amor torcido. ¿Quién era más monstruoso? ¿Ellas, que habían creado su propio mundo para sobrevivir? ¿O el sistema, que las ignoraba, que las dejaba morir en su silencio? La respuesta era clara y dolorosa. Sofía solo tenía una última opción: la fe, la autoridad moral. Volvió al pueblo. Fue directamente a la iglesia. Buscó al padre Miguel. Lo encontró rezando ante el altar mayor. La iglesia estaba vacía. El aire olía a incienso y a flores marchitas. Las figuras de los santos la miraban desde sus nichos con ojos de cristal. Parecían indiferentes. El padre Miguel la escuchó con paciencia. Sofía le contó todo, esta vez sin censura. La historia completa. El pacto, el amor, el incesto. La palabra quedó flotando en el aire sagrado. F-E-A, incómoda. El sacerdote no se inmutó. Había escuchado confesiones peores. Cuando Sofía terminó, el padre Miguel se quedó en silencio por un largo rato. Juntó las yemas de sus dedos. Miró hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar. Es un pecado grave, dijo finalmente. Una ofensa a los ojos de Dios. Entonces ayúdeme, suplicó Sofía. Hable con ellas. Convenza a Marina de que lleve a Esmeralda a un hospital. Use su autoridad. El sacerdote suspiró. Bajó la mirada. Hija mía, mi autoridad es limitada. Se limita a las almas, no a los cuerpos. Pero puede influir. La gente lo respeta. El respeto es una cosa frágil, dijo el padre. Y entonces reveló la verdad, la pieza final del rompecabezas de la complicidad. La familia del Valle ha sido benefactora de esta parroquia durante generaciones. Incluso en su pobreza, Marina siempre manda un pequeño donativo. Para las velas, para las flores. Sofía lo entendió todo. El dinero. Incluso unas pocas monedas eran suficientes para comprar el silencio de la iglesia. El sacerdote vio la decepción en el rostro de Sofía. Intentó justificarse. La Biblia nos enseña a no juzgar, dijo, su voz suntuosa. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Usted no está tirando una piedra, padre. Está construyendo un muro alrededor de ellas. Rezaré por ellas, dijo él. Y por usted. Era su forma de despedirla, de lavarse las manos. Sofía sintió una rabia fría, una rabia que quemaba la impotencia. Miró alrededor. Los santos de madera, el oro del altar, el olor a santidad. Todo le pareció una farsa, una escenografía para ocultar la podredumbre. Se dio cuenta de que todos eran parte del sistema. El pueblo, la ley, la iglesia. Todos habían contribuido al silencio. Todos eran carceleros de Marina y Esmeralda. Salió de la iglesia dando un portazo. El sonido retumbó en la plaza vacía. Su puño se cerró con fuerza alrededor del teléfono en su bolsillo. La grabación.
Era su única arma. Si el sistema no quería escuchar la verdad, haría que el mundo entero la escuchara. Sofía volvió a la ciudad. Se encerró en su pequeño apartamento. Transcribió la grabación, cada palabra de Marina, cada pausa, cada suspiro. Escribió durante 2 días sin parar, impulsada por el café y la furia. No escribió un artículo de noticias, escribió la historia, la tragedia, el testimonio. Se lo envió a su editor con una sola línea. Publica esto tal cual, sin cambios. El artículo salió en la edición digital del periódico un viernes por la mañana. El titular era simple y brutal. La Casa del Silencio. 40 años de amor prohibido y complicidad de un pueblo. La explosión fue instantánea. La historia se volvió viral. Se compartió miles, luego cientos de miles de veces. Fue como un incendio forestal digital, incontrolable, devastador. Al día siguiente, los camiones de las cadenas de televisión llegaron al pueblo. Reporteros de todo el país, cámaras, micrófonos. El pueblo, que había vivido en un letargo somnoliento, se despertó en medio de un circo mediático. Una multitud se congregó frente a la Casa del Silencio. Vecinos curiosos, extraños morbosos, gritaban. Exigían ver a las hermanas. La policía local, liderada por don Cosme, intentó poner orden, pero estaban superados, asustados. El silencio que tanto habían protegido se había hecho añicos. Finalmente, una ambulancia y varias patrullas de la policía estatal llegaron. Forzaron la puerta. Entraron. Encontraron a Marina sentada junto a la cama de Esmeralda, sosteniendo su mano. No se resistieron, no dijeron nada. Su silencio ahora era diferente. Ya no era una defensa, era una rendición. Sacaron a Esmeralda en una camilla. Cubrieron su rostro con una sábana. Marina caminó detrás de ella, esposada. La multitud gritaba, ¡pecadoras! ¡Monstruos! ¡Quémenlas! Marina no los miró. Su mirada estaba fija en la camilla. En su otra mitad, el caso llegó a los tribunales, no por incesto, sino por omisión de cuidados, por poner en riesgo la vida de su hermana. El juicio fue un espectáculo. Marina habló. Por primera vez, contó su historia ante un juez. Su voz era temblorosa, pero no se rompió. Contó la historia del abandono, de las piedras, del miedo, del juramento. El tribunal escuchó en un silencio atónito. Esmeralda, que se había recuperado en el hospital, estaba sentada a su lado. No habló. Solo miraba al suelo, como si el peso de todas las miradas fuera demasiado para soportar. El veredicto fue indulgente. No hubo cárcel, solo una orden de tratamiento psicológico obligatorio y una orden de restricción que les prohibía vivir juntas. El sistema, que las había ignorado durante 40 años, ahora las separaba en nombre de la ley. La Casa del Silencio quedó vacía, una cáscara hueca, un monumento a una tragedia. Los niños del pueblo, herederos del odio de sus padres, rompieron las ventanas a pedradas. Pintaron insultos aún peores en sus muros. La reputación de la familia del Valle, que alguna vez fue un orgullo, quedó reducida a cenizas. Un cuento de terror para las generaciones futuras. Marina y Esmeralda fueron enviadas a un albergue en la ciudad. Un lugar anónimo, ruidoso, lleno de extraños. Por primera vez en sus vidas estaban separadas. Dormían en habitaciones diferentes, comían en mesas diferentes. Aprendieron a vivir de nuevo. O quizás aprendieron a vivir por primera vez. Fueron al supermercado. Se maravillaron con los pasillos llenos de colores. Se perdieron entre la multitud. Aprendieron a usar el teléfono, a ver la televisión,
pequeños milagros de un mundo que no conocían. Sofía las visitaba a veces. Se sentía responsable, culpable y salvadora a la vez. Una tarde, las encontró sentadas en un banco del parque, como Marina y ella en el jardín. Pero esta vez, las dos hermanas estaban allí. Observaban a los niños jugar. ¿Crees que algún día podremos olvidar?, preguntó Esmeralda. Su voz era más fuerte ahora, más clara. Marina tardó en responder. Miró a su hermana, a la mujer que ya no era solo su otra mitad, sino una persona completa. No, dijo finalmente, no podemos olvidar. Pero quizás podamos empezar a vivir con ello. Tomó la mano de Esmeralda. No como una dueña, sino como una hermana. Un gesto nuevo, lleno de una promesa incierta. La luz del sol las bañaba, una luz que ya no quemaba. Simplemente estaba ahí, iluminando las ruinas de su pasado y el frágil comienzo de un futuro que nadie, ni siquiera ellas, sabía cómo escribir.